Bienvenidos a Espacio Profesional, un podcast de Alrin Capacitación. Aquí encontrarás temas de interés que te ayudarán a tu crecimiento y desarrollo laboral. Si eres una persona que está a punto de integrarse al ambiente laboral, emprendiendo o ya estás en el mundo de las organizaciones trabajando en una o tienes tu propia empresa, este podcast es para ti. Hola, bienvenidos a todos. Estamos en el tercer episodio de Espacio Profesional y estoy muy contenta de que nos acompañen. Hoy platicaremos sobre el desarrollo de negocios y más ahora en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, hay que saber a qué nos vamos a enfrentar en esta cuestión. Por lo que hoy el invitado es el licenciado en Derecho y especialista en negocios, Luis Manuel Ávila Sequeira. Con él platicaremos todo esto que tiene que ver con el desarrollo de negocios en estos tiempos difíciles de crisis y de pandemia. ¿Cómo estás, Luis Manuel? Lo primero que quiero preguntarte es cómo está impactando la situación actual el desarrollo de los negocios. Platícanos de esto. ¿Qué tal, Ana? Gracias por invitarme a contestar estas preguntas. Pues bueno, la situación actual de la contingencia, la pandemia que existe a nivel internacional, esto que surgió en China y que de un momento a otro se propagó por todo lo que es pues el mundo como lo conocíamos. Y digo como lo conocíamos justamente por la pregunta que haces, es que lo cambió totalmente. Es decir, todo lo que conocíamos como normalidad, pues no, pues dejó de ser normal, ¿no? Esa convencionalidad a la que estábamos acostumbrados se esfumó en un momento y fue tan sencillo porque muchos trabajos, muchas actividades que estábamos realizando de manera cotidiana o que se generaban de manera periódica, dejaron de hacerse. Y pues bueno, ya encontramos que hay países que entraron en una grave situación económica y México, por ejemplo, es uno de ellos que pronto va a entrar en un tema de recesión, justo porque el asunto de cómo generábamos una economía es principalmente en temas de servicios, en temas de hacer algo, en temas de atender a otras personas. Entonces, en el desarrollo de negocios, pues cambió absolutamente en todo, porque también se tiene que decir de esta manera, y lo digo de una manera muy responsable, en México no hemos sido un país que se distinga por adoptar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación de una manera fuerte, de una manera en la que podamos abanderar, pese a que hay casos en los que hay mexicanos que son los que están generando tecnología en la cuestión de aplicaciones, en la cuestión de innovación, etcétera. Pero son como casos aislados del común denominador. Eso por un lado y por el otro, tomar en cuenta que aproximadamente el 60%, de acuerdo a los estudios que se realizaron incluso en el 2018, a finales y a principios de 2019, cuando todavía no estábamos en esta situación, se encontraba el dato en el que nosotros, bueno, hablando como país, estábamos sostenidos en una economía informal. Es decir, esta cuestión de los tianguis, la cuestión de los puestitos, de los changarros que no pagan impuestos. Entonces, mucha gente estaba acostumbrada a esa situación, pese a todos los esfuerzos que se habían hecho por parte de la Secretaría de Hacienda y de Atención Tributaria. Entonces, mm, no, o sea, México siempre ha sido, se ha caracterizado por ser una población que le gusta más comer en el puesto de la señora o del señor que tiene ahí su changarro a ser un puesto o llegar
a un restaurante o algo así como más formal que pague impuestos, que genere economía, y eso solamente por poner un ejemplo, ¿no? Lo cual se entiende por el asunto del desarrollo económico al que hemos estado acostumbrados y porque, pues, desafortunadamente en México se le han puesto más cargas fiscales a aquellas personas cautivas que a aquellas personas que en realidad pueden contribuir. Es decir, se le ha cargado más la mano a quienes ya están pagando que a aquellas personas que podrían aportar algo. Sí, bueno, eso se ve reflejado en muchas otras situaciones, pero no vamos a entrar en ese tema, sino en el tema del impacto. Pues definitivamente cambió de manera importante porque todos estas convencionalidades a las que estábamos acostumbrados dejaron de funcionar. Y fue un cambio radical para las personas entrar a hacer home office, incluso empresas que se supone están capacitadas y tienen el personal y tienen el equipamiento, no supieron manejar el tema del home office. Se empezaron a generar cuestiones de ansiedad en las personas, en los trabajadores, se empezaron a generar temas de burnout porque se les cargaba más el trabajo a los empleados y entonces el home office era bastante extraño porque en realidad a lo que estamos acostumbrados también como trabajadores, como empleados, es muchas veces al tema de tiempo y no de productividad, no de dar resultados. Entonces, en lo que se acostumbraba en lo que se transformaba esa parte, pues pasaron muchas cosas, ¿no? Eh, y eso impactó definitivamente en el tema del desarrollo de negocios, en el tema del desarrollo económico, porque fue muy difícil para muchas personas salir de la caja y empezar a transformar lo que ya venían realizando, darle ese vuelco y darle otra perspectiva. Entonces, con eso finalizaría mi comentario. Se cambió de una manera radical en el sentido en el que nos sacó obligadamente de la caja, de la zona de confort que estábamos viviendo. Me parece muy interesante esto que nos mencionas de que ha habido diferentes cambios en la parte del proceso de desarrollo de negocios. ¿Por qué no nos adentramos un poquito más en esto? ¿Nos puedes mencionar un poco más de todos estos cambios que han surgido en el desarrollo de negocios? Pues sí, desde luego, debido a la situación de, vamos a llamarlo, ponerle un nombre en esta ocasión, porque bueno, sí me gustaría llamarle para identificarlo. Esta situación de crisis eh, tuvo muchos cambios, incluso para los que hemos llegado a ser consultores de empresas, porque no sabían qué hacer muchas empresas, no sabían cómo generar contenido para llegar a sus clientes. Eh, el tema de llevar a cabo o llevar procesos en línea va más allá de tener un encargado de redes sociales o de tener un community manager. Ya se requieren más herramientas. Incluso si nosotros empezamos a tener o a llevar una tienda en línea, necesitamos generar estrategias para un sistema de entrega, lo que hoy se conoce o se le puede llamar también delivery. Entonces, los puestos de trabajo cambiaron totalmente. Igual la forma de desarrollar un plan de negocios o de desarrollar los negocios, porque simple y sencillamente debíamos de ver, de tomar en cuenta estos puntos ciegos y de considerar otros gastos que no estábamos considerando en la forma, vamos a llamarle tradicional o convencional de hacer negocios. ¿Por qué? Porque en, por poner un ejemplo, en un restaurante, pues, ¿qué es lo que considerábamos? El salario del cocinero, el mesero, eh, de quien ayuda en la cocina, tal vez el lavatrastes, etcétera, la renta, la luz, el agua, servicio de televisión por cable o servicio de internet, etcétera.
Sin embargo, empezaron a generarse gastos, pues, que se transformaron. En el caso de un mesero, por ejemplo, ya no necesitábamos conseguir un mesero, necesitábamos conseguir a alguien que pudiera hacer la entrega, un repartidor, que ya sea que pudiera manejar un vehículo como un coche, un carro, o manejar motocicletas, que además supiera conocer la ciudad o estar acostumbrado a usar estas aplicaciones guía. En el medio de todo esto, hubo gente que se equivocó bastante, claro, pero bueno, ese es un gasto que hubo que considerar, además de que en algunos casos pues se pedía a, a una persona que supiera hacer entregas y que contara con vehículo, pero si no contaba con vehículo, el- la empresa tenía que pagar por ese vehículo. Entonces empezaban a existir otros gastos. Ahora, si el cliente quería visitarnos y recoger en el espacio, pues necesitábamos considerar el gasto de el gel sanitizante, ¿no? Que además tuviera un porcentaje de alcohol para que realmente funcionara con el objetivo que era o que es prevenir el virus. El uso de cubrebocas, el uso de caretas, el uso de varias cosas que no estábamos acostumbrados. Entonces, eso, además de que todo lo que hacíamos en cuanto al trabajo con otras personas, pues tenía que estar soportado en la nube y tener acceso a esos accesos, saber cómo acceder y manejar las aplicaciones. Entonces, realmente lo que hizo fue acelerar la brecha tecnológica en 3 a 5 años en algunos casos. Es decir, el adoptar las tecnologías de la información y de la comunicación para nuestra vida cotidiana. Para muchas gentes, para muchas personas, perdón, fue un inconveniente y por eso le puse esta parte o le quise llamar crisis porque usualmente cuando hay una crisis siempre vemos el problema, vemos el conflicto, vemos la dificultad, pero hay que estar atentos porque la otra parte, la otra cara de la moneda es atender que hay oportunidades, que hay momentos de crecimiento. Entonces, este fue el momento adecuado e idóneo para aquellas personas que empezaban en el ámbito médico incluso, o que estaban haciendo o confeccionando ropa, se pasaran a confeccionar y a buscar telas y productos que, que pudieran ser sanitizables o reutilizables, que ofrecieran ese valor agregado de prevención a la salud. ¿Sí? Entonces, eh, cambió muchísimo porque ya negocios que antes eran estratégicos, vamos a poner como ejemplo la aeroespacial, dejaron de serlo. Entonces empezaron a buscarse soluciones tanto tecnológicas, en el desarrollo de aplicaciones, en el desarrollo eh, de plataformas, en muchas cosas que realmente transformaron, incluso en el sistema de, o en el modo de hacer negocio. Nada más aquí como ejemplo, se generó una plataforma en la que podíamos revisar en tiempo real, y esto lo hizo un joven, eh, como de menor de 25 años, y en esta plataforma lo que se hacía era que se actualizaba los casos de coronavirus, tanto los confirmados como los posibles, etc. Y bueno, constantemente había actualizaciones. Entonces la gente se metía a ese portal y lo revisaba, justamente por el tema del pánico que se generaba. Y lo que voy no es al pánico, sino al área de oportunidad. Este joven le puso un pequeño botoncito en el que le decía donar, invítame un café. Entonces, con lo que se le donaba, con lo que se le invitaba a un café que eran $3, pues la gente le daba clic, se lo daba y pues bueno, en el tiempo